Ahí estamos. Y bueno, a continuación y para dar inicio a la exposición, me gustaría presentar a la expositora que va a impartir la jornada del día de hoy. Ella es Mónica Villalobos, es psicóloga clínica especializada en adolescentes y adultos. Cuenta con un magíster en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile. Es especialista en terapia de conducta y terapia cognitivo-conductual en adolescentes y adultos con certificación del Beck Institute. Bueno, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Así que, sin nada más que agregar, y como les comenté, dejándoles la invitación hecha de que puedan prender sus camaritas aquellos o aquellas que puedan, les dejo con Mónica para que inicie nomás la exposición. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para mí es un honor estar acá. Qué bueno que hay cámaras prendidas. Ahí está Vanessa, Sofía, Mariela, Paulina y Yadet. Muchas gracias por estar acá. Y veo que otras también se están animando a poder compartir y bueno, a yo no sentir que estoy hablando sola. Así que de todas maneras, muchas gracias. Bueno, primeramente voy a compartir desde ya la presentación. Lo que vamos a ver el día de hoy en este seminario es poder ampliar nuestra mirada respecto al trastorno posicionista desafiante. Vamos a mirar, como decía Daniel al inicio, estrategias para poder identificar y como poder diagnosticar ese trastorno como tal, en contraste también con otros trastornos y además como ideas iniciales respecto a el manejo de adolescentes que espero que puedan absorber lo más posible de este seminario y si sienten además que se les queda tal vez un poquito corto, se puedan animar a poder acompañarnos en el curso. Bueno, ya Daniel me presentó, pero yo de todas maneras quería contarles un poquito de mí. Yo soy psicóloga clínica, trabajo mayormente especializado en adolescentes y también en adultos. He trabajado en contextos donde se han implementado programas basados en la evidencia, desde el programa terapia multisistémica, inicialmente dentro de las comunas de la región metropolitana y luego en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y en este programa como tal, nosotros nos enfocamos a hacer un tratamiento, tanto diagnóstico y tratamiento como intervención como tal, a adolescentes que tienen dificultades de conducta, incluyendo el trastorno posicionista desafiante. Por eso que una de las miradas más importantes también que vamos a poder como observar es esta visión multisistémica del trastorno y del problema y no solamente enfocado en el individuo, que en este caso es el adolescente. Además, trabajo en el programa de parentalidad positiva, Triple P, que está directamente, trabaja desde una modalidad de intervención, pero también de prevención universal. Entonces, esto nos da también una pincelada, o me ha dado a mí la pincelada de poder trabajar desde una visión universal la prevención de que este tipo de trastornos se transformen en otros trastornos de mayor gravedad. Entonces, en este sentido, vamos a mirar un poquito esos dos puntos, eh, tratando de abarcar estas dos áreas, tanto la conceptualización y el diagnóstico del trastorno posicionista desafiante, como ya ciertas estrategias prácticas basadas en la terapia cognitivo-conductual con estos dos niveles, tanto desde la parentalidad positiva como desde el modelo de terapia multisistémica. Ahora, voy a tratar de entregarles absolutamente todo lo que tengo en mi mente y poder apoyarles en esta hora que vamos a estar acá. Sin embargo, sé que este trastorno como tal y su conceptualización, su diagnóstico, sus estrategias tienen muchas aristas. Y por lo tanto, traté de entregar o de como de focalizar en lo más importante. Entonces vamos a hacer ese proceso.
Muy importante, vamos a seleccionar, o sea, no vamos a seleccionar, sino que al final de la presentación vamos a poder responder algunas preguntas, así que si les queda alguna pregunta, tienen alguna duda o algún punto que tal vez no fui lo suficientemente clara, por favor, anoten esas preguntas y al finalizar levanten la mano para poder responderlas y tratar de apoyarles un poquito más. Entonces, avanzamos. Este trastorno como tal, voy a cambiar ahí, es dentro de su prevalencia, la prevalencia específica del trastorno oposicionista desafiante, que está más como estos síntomas y signos iniciales comienzan en la infancia y luego se van como viendo cada vez más visibles en la adolescencia, se estima que en una población, tanto infantil como adolescente, está entre el 2% y el 16%. Entonces, quiero saber dentro de el chat, me digan cuántos de ustedes se han encontrado con adolescentes que han tenido este tipo de signos y síntomas y que ya de por sí también han sido diagnosticados con trastorno oposicionista desafiante. Entonces ahí díganme, yo o en mi casa, en mi parte, hay como 4 niños, en mi clínica, en escuela, hay muchos. Súper. Un niño, ahí están todos. Un PRM, claro, con infractores, con adolescentes que tienen conductas infractoras, ¿cierto? Entonces, eh, y qué bueno, Camila, que desde ahí quieras como aportar. Ujú. En colegios, en la casa, en el COSAM, en un PRM, programa PIE. Perfecto, súper. Entonces, eh, desde enseñanza media, en una escuela de lenguaje, bien. En un curso, 3. Entonces podemos ver que en contextos, ¿cierto? Dentro de una población que puede ser grande y extensa, se desarrolla al menos este porcentaje. Y además podríamos considerar que hay un sub porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no han sido diagnosticados y que no han podido tener la oportunidad de tener una evaluación clínica lo suficientemente amplia como para poder tener su diagnóstico, ¿sí? Este, eh, este trastorno como tal, en ocasiones ocurre que no es lo suficientemente bien diagnosticado porque se dice que es mal comportamiento y ya está, ¿sí? Entonces, muchas veces hay un porcentaje que las estadísticas como tal no permite su diagnóstico. Entonces, en general, eh, está este 2 a 16% de la población infantil y adolescente. Por eso es que es fundamental que los profesionales de la salud mental en América Latina, ¿cierto? Pensando que ADIPA está transversalmente en América Latina, estemos bien capacitados para poder primero reconocer los signos tempranos y además para poder tener desde esos signos tempranos el abordaje con estrategias de intervención basados en evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no sean intervenciones que yo tal vez pueda inventarme porque son los recursos que tengo, sino que vengan desde protocolos que están basados en la evidencia, es decir, estudios que han logrado que tengan un sustento científico y así nosotros nos sintamos que estamos como inventando la rueda o estamos tratando de hacer masa con el aire, ¿sí? Y todo esto tiene que estar además adaptados al contexto cultural y social. No es lo mismo, no son las mismas conductas de niños o adolescentes que están, por ejemplo, en el sur de Chile, ¿sí? No son los mismos, no es el mismo contexto versus a los santiaguinos versus a los que viven en Arica,
por ejemplo, ¿ya? Hay ciertas distinciones, principalmente por este contexto cultural y social. Y además hay ciertas conductas que son validadas socialmente y culturalmente que no pueden ser determinadas como conductas asociadas al trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Si sienten que a mí me falta el aire, es porque tengo 6 meses de embarazo y efectivamente me falta el aire, pero estoy haciendo todo el esfuerzo para que pueda tener una conversación fluida con ustedes. Ya, entonces, avanzando en cuáles son esos, como esas, específicamente como esos signos y síntomas, ¿cierto? Eh, ¿Y qué es el trastorno oposicionista desafiante? Este concepto que os voy a dar ahora está basado en el DSM-5, sí, que es la última versión de este libro gigante que a nosotros nos guía para poder diagnosticar. Y el trastorno oposicionista desafiante es definido dentro del DSM-5 como un patrón persistente de comportamientos negativistas, desafiantes y desobedientes. Recalco el patrón persistente. ¿Qué significa esto? Patrón persistente significa que es algo que se repite y además que se mantiene en el tiempo. Es un patrón, que es decir, que se cumple como un ciclo constante, ¿cierto? Y por lo tanto, ese ciclo constante hace que la frecuencia de esos comportamientos sea alta, ¿ya? Entonces, es un patrón persistente eh, que esto hace, este indicador de patrón persistente hace que se difiera de cualquier otro tipo de conductas o de portarse mal, típico de una conducta adolescente o una conducta infantil, o de otros tipos de trastornos, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y este patrón persistente viene en 3 tipos de comportamiento. Este negativista, que tiene que ver con los no, o en el negarse o el no ser lo suficientemente flexible o no ser lo suficiente colaborador. Y además desafiante, es decir, hay un desafío ante las normas y ante las figuras de autoridad que finalmente se traduce en conductas que son desobedientes, ¿sí? De nuevo, en un patrón persistente, ¿ok? Entonces, además de estas 3 clasificaciones y en conjunto con el patrón persistente y hacia figuras de autoridad, este tipo de trastorno tiene un trasfondo emocional y conductual. ¿Qué lo diferencia de nuevo, conductas típicas que son como normales de la adolescencia? Por ejemplo, ¿qué los diferencia de la rebeldía o los diferencia de lo desafiante propio del desarrollo? Tenemos que ver que en la adolescencia es normal y de hecho es esperado, es como, podríamos decir, entre comillas, adecuado que haya el probar ciertos límites, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver más adelante que o sea, la intencionalidad de desafiar estos límites no están necesariamente vinculados con esta conducta desafiante, desobediente, negativa, ni intencional. Entonces, a lo que voy, en la adolescencia, las conductas oposicionistas desafiantes se pueden presentar sin un patrón persistente y además sin esta intencionalidad, o si bien es intencional, pasan algunas veces y lo que genera en ese aprendizaje es que el adolescente logre autorregular su propia conducta o su propia conducta emocional, que les permite ya aprender para mantenerse dentro de un entorno y ser adaptados o ser
obedientes, ¿sí? Por eso es crucial comprender las características que tiene ese trastorno para poder diferenciarlo de otras actitudes, ¿no? Para no confundir conductas que pueden ser normales o hasta impulsivas de la propia adolescencia. Ahora, vamos a profundizar en estos tres componentes que nos va a poder ayudar a diferenciar. El trastorno oposicionista desafiante combina tres componentes principales, ¿sí? La irritabilidad y emocionalidad. En este componente lo que se refleja es la dificultad del adolescente para manejar sus propias emociones. Y emociones que muchas veces son incómodas. No me gusta utilizar la palabra emociones negativas, porque no, las emociones no son negativas, eh, pero considerando que es como es como es recurrente escucharlo, muchas veces esas dificultades para regular y manejar esas emociones son asociadas a las emociones más incómodas, más negativas. Entonces, por eso hablamos de irritabilidad. Los adolescentes con trastorno oposicionista desafiante tienden a perder la calma con facilidad, se muestran como más impulsivos y además hipersensibles, ¿sí? Lo cual, como dice ahí, muestran como estos desabruptos desproporcionados frente a situaciones que pueden ser leves o que se ven como leves. Y en comparación con otras personas o otros adolescentes, no necesariamente se condice esta explosión con el estímulo que ocurre en el momento. Entonces son niños y adolescentes que pueden estar como muy irritables, muy emocionales, hipersensibles, pero mayormente no desde una hipersensibilidad que puede estar asociada como a la tristeza, sino más hacia la rabia y hacia el enojo. Esto combinado con la hipersensibilidad que yo les hablaba, que hablaba sobre, o sea, que acá lo hace referencia en el PowerPoint, es la susceptibilidad extrema. Son sensibles a la crítica, a la frustración y cualquier tipo de feedback que tú puedas entregarle, tienden a tener estos estallidos desproporcionados, ¿no? Entonces, podemos tener acá un adolescente que al recibir algún tipo de corrección en clase, o algún tipo de, ni siquiera corrección, comentario acerca de su propia conducta o de sus propios intereses, tiene esos exabruptos o puede gritar o a veces abandonan la sala con un ataque de ira o están en la 11 y finalmente tiene estos exabruptos que hace que salga del lugar. Bien, el otro componente es el componente asociado a las conductas desafiantes. Y estas conductas desafiantes específicamente indican una resistencia activa frente a cualquier tipo de regla o cualquier tipo de figura de autoridad. Entonces, lo que ocurre es que hacen algún tipo de resistencia eh, más allá de la persona que establece la resistencia, van a hacer resistencia frente a la imposición de ciertas normas y de ciertas reglas. Entonces, en cualquier contexto, van a oponerse frente a cualquier cosa que ellos sientan que los limita, ¿sí? Y estas conductas no necesariamente son conductas que son reacciones impulsivas, sino que son reacciones deliberadas para oponerse. Es decir, hay un proceso cognitivo, un proceso de pensamiento que hace que estén deliberadamente oponiéndose frente a eso. No es que desde una propia impulsividad adolescente ellos se resistan a las reglas o en un momento en particular se resistan a una regla, sino que ellos piensan deliberadamente que me voy a poner para obtener algo. Entonces, es muy importante ese desafío deliberado porque también nos va a ayudar a poder diferenciarlo con otro tipo de conductas.
Bueno, acá hablamos un poco sobre que son típicos que tienen altercados verbales frecuentes, que debaten constantemente, debaten con las otras conductas desde, o sea, desde la rabia y desde el enojo, no hay un debatir desde el contar ideas o de filosofar acerca de la vida, sino que están bajo esta rabia y enojo constante. Entonces, yo debato deliberadamente para poder ganar y para yo poder tener un nivel de jerarquía superior frente a los otros. Em, y el desafío, o sea, el desafiar deliberadamente las reglas es porque se niegan de forma consciente a cumplir ciertas reglas o tareas asignadas. Entonces ellos desde un proceso, como les decía, consciente, dicen que no. Em, Eso, particularmente. El último componente tiene que ver con la vengatividad. Y acá igual es como bien importante reconocer que la vengatividad en términos de buscar venganza y el rencor, y que lo coloco allí como parte importante, no necesariamente tiene que ver con un proceso de ser malas personas, tienen que ver con un proceso de sus propias conductas y de sus propios procesos cognitivos que les hacen pensar y por lo tanto actuar de esta manera. Entonces, son adolescentes que constantemente dicen, esto es injusto o esto no tiene ningún tipo de lógica y yo deliberadamente busco el desafiar o el negarme eh, ante esa situación y si no puedo obtener lo que yo quiera para lograr, por ejemplo, esa justicia que yo estoy teniendo dentro de mi sistema de pensamiento, para buscar esa justicia que yo creo merecer, entonces busco la venganza o busco ese balance. Entonces, es muy importante, si bien ellos guardan rencor y buscan venganza y aparentemente se pueden notar como adolescentes malos, es muy importante considerar que vienen desde sus propios como pensamientos, de sus propios sistemas de creencias. Entonces, eh, pueden ser adolescentes que frente a el feedback de un profesor, eh, o frente a a la implementación de la disciplina por parte de un profesor, luego, por pensar que no fue adecuado, no está bien, eh, difunde rumores sobre este profesor en redes sociales o frente a otros compañeros de clase. Entonces, es bien importante que dentro de guardar rencor y busca de venganza, si bien es deliberado y lo puede poner y establecer a ellos como malas personas, tenemos que considerar que son producto estos tres componentes de su sistema de creencias, porque eso es muy importante considerar esto, valga la redundancia, para el proceso de abordaje, porque ahí es donde viene toda la parte de eh, la reestructuración cognitiva, por ejemplo, ¿ya? Y que podemos como plantearnos de que su sistema de creencias tal vez al estar alterado le hace generar este tipo de situación. Bien, como les hablaba, la diferencia más importante eh, dentro de las conductas que son normales de la adolescencia, lo podemos ver en tres aspectos. La persistencia, que no es, o sea, la persistencia de de este tipo de conductas no es de una sola vez o en una situación en particular o frente a situaciones nuevas que el adolescente se está presentando, sino que también, o sea, sino que son patrones continuos, frecuentes, repetidos. Entonces, por eso es importante la persistencia. Además de que tiene una intensidad alta. Eh, Además de que no son situaciones de una vez en una intensidad moderada, sino que son persistentes y además de una intensidad o moderada o alta. Entonces generan
conflictos que son significativos. ¿Cómo medir que sean conflictos significativos? Cuando repercuten en las áreas de desarrollo del adolescente o de la familia. Entonces, ahí está el área de impacto. Este tipo de conductas, ¿cierto? Las conductas desobedientes, negativistas, las conductas desafiantes, impactan significativamente los contextos, el sistema completo del adolescente, incluyendo su propio bienestar. Sabemos que dentro de esta mirada multisistémica puede estar el área familiar, puede estar el área social o escolar, también está el área individual. ¿Ok? Entonces, no es solamente que le repercute a la familia, que son muchas veces las personas que están ahí como, por favor, ayuda, o en el entorno escolar, que son las personas que tienen como que lidiar con este tipo de conductas, sino que también le afecta individualmente al adolescente. Tiene una repercusión en su desarrollo. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los dos puntos más importantes de impacto y que se ve constantemente dentro de la práctica. Entonces, dentro del entorno familiar hay un impacto significativo. El trastorno oposicionista desafiante no es solo un problema de conducta, es un trastorno que afecta profundamente la vida del adolescente y de ese entorno que ya les había mencionado. Por eso es muy importante poder comprenderlo y abordarlo desde múltiples sistemas. Em, entonces, no solo tiene un impacto en los profesores y ahí quedó, sino que están los profesores involucrados, los pares involucrados, el entorno escolar o comunitario está involucrado, la familia está involucrado e incluyendo el mismo adolescente. Entonces, extender este impacto nos va a permitir también intervenir eh, desde la prevención, es decir, antes de que el adolescente y su familia lleguen a un punto de, de, de- de ruptura, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vamos a mirar tanto en el curso y tratando de entregarles más en el seminario ciertas herramientas para que ustedes puedan reconocer y abordar esto de forma efectiva. Entonces, en el adolescente. En el adolescente tenemos tres impactos mayormente significativos. El impacto emocional, porque el adolescente frente a esta irritabilidad va a experimentar una frustración constante, tiene dificultades considerables para manejar sus propias emociones. Por lo tanto, el adolescente con un trastorno oposicionista desafiante va a tener un impacto significativo en su capacidad para manejar emociones que si no se aborda, va a ser un adulto con dificultades para manejar sus propias emociones. Si no hay un entrenamiento y un apoyo para que este adolescente desarrolle habilidades para autorregularse, en definitiva, en la adultez va a tener dificultades porque nunca aprendió a cómo tolerar la frustración o nunca aprendió a cómo manejar su propia ansiedad, nunca aprendió a cómo manejar sus propios problemas asociados a su autoconcepto o su depresión. Además, que cuando tú tienes este tipo de conductas, este tipo de trastornos, dependiendo del nivel en el que están, el entorno te comienza a catalogar. ¿Se acuerdan que yo les hacía así una persona mala pensando en esto vengativo? Bueno, cuando tú eres un adolescente con trastorno oposicionista desafiante, el feedback que te entrega el entorno muchas veces es negativo. No hay un adjetivo que nosotros, porque es súper difícil por sus propias conductas, muchas veces las personas no lo catalogan desde una visión positiva o no logran ver en mayor medida características o situaciones para poder elogiar al adolescente. No hay una posibilidad de poder decir, ya, estas son sus conductas frente a esta oposición y toda su conducta desafiante e impulsiva,
pero tiene todas estas características buenas. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque la persistencia, la intensidad y el impacto de estas conductas desafiantes, oposicionistas desafiantes, son las que más prevalecen. Entonces, póngame en el chat, ¿qué piensa una mamá o una persona? Ahí Daniel, por favor, para que me habilites el chat. ¿Qué piensa un profesor de su alumno que tiene un trastorno oposicionista desafiante? ¿Cuál es la definición que tiene de ese adolescente o esa mamá? Es un rebelde, como dice Karina. Es el niño problema, es el atrevido, el disruptivo, que no lo educan también. Eh, exacto. Claudia piensa, por ejemplo, que su hijo lo que hace es burlarse constantemente. Entonces, vemos que es un porfiado, que es malcriado, es un problema, que es un adolescente problemático, que es muy difícil, que no lo educan. Em, uf, aquí dice Maylin Garrido, dice, es un caso perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dentro del momento más importante, es un conflictivo, exactamente, muchísimas gracias por su feedback. eh, no tienen normas y límites. Ujú. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el momento, la adolescencia es el momento donde tú estás desarrollando tu identidad. Entonces, estás desarrollando esta identidad como niño problemático con todas las características que acabamos de colocar, de leer en el chat, ¿cierto? Eh, la información que te llega tanto de ti mismo como definición es que tú eres un niño problema, el rebelde, todas las características negativas. Y eso, si no se aborda a tiempo, va a quedar como el propio concepto de sí mismo. Por eso hablamos de problemas de autoestima, pero también problemas de creencias a la base sobre quién soy yo en el mundo. ¿Ok? Entonces, es muy relevante esto, porque si no se aborda, lo que va a pasar es que esto se va a intensificar, se va a incrementar y además se va a soldar, a veces digo eso, como soldar o escribir en piedra que así soy yo, ¿ya? Y por lo tanto soy un caso perdido. Y esto en realidad no tiene por qué ser así. He conocido pocos, pero he conocido adultos que en su adolescencia tuvieron un trastorno oposicionista desafiante, que luego en la adultez logran abordar sus propios conceptos de sí mismos, logra cambiar sus propias creencias y por lo tanto tener una autoestima un poco más saludable. El impacto social es súper relevante. Estas conductas desafiantes, hostiles, a menudo dañan las relaciones con pares o finalmente, el adolescente termina juntándose con pares con similares características y podemos ver cuál es el camino, ¿cierto? Que muchos adolescentes que desafían la autoridad o tienen dificultades para poder adaptarse pueden estar presentando. Entonces, muchas veces son aislados o rechazados de entornos y contextos prosociales y son aceptados y validados de este concepto negativo en contextos de riesgo. ¿Ok? Y el último es el impacto académico. Las constantes fricciones con los profesores, con los compañeros, lo que hace es afectar ese desempeño escolar que muchas veces no les permite tener eh, habilidades o comprensión o esto se va agravando, es como una gran bola de nieve porque finalmente lo que hace lo que hacemos, o sea, lo que ocurre es que al el, falta, se pierde el contenido de ese día. Vuelve y por
sus propias conductas y que además merece una consecuencia, porque frente a esta conducta está bien que se le apliquen consecuencias, el niño es suspendido o el adolescente es suspendido una semana o 3 días y ahí vuelve a atrasarse. Y eso hace que ya de por sí esté atrasado, no entendió nada, no logra, porque además no va a tener el mismo la capacidad de reflexión para pedir ayuda y por lo tanto tiene un impacto académico, ¿sí? Y esto hace que cada vez vaya más aislado en ese sentido. Y el otro área que también afecta mucho es en la familia. Tenemos conflictos recurrentes, una familia que está agotada, una familia que además intenta y a veces no le funciona, que está constantemente en tensión, que además, sin querer y como una cuestión más adaptativa, lo que hace es aislarse, entonces dejan de tomar once juntos porque la once dejó de ser disfrutable. Hay un burnout parental, un agotamiento parental considerable, eh, pero además todo esto hace que el nivel de autoeficacia como papá se vea disminuido. Entonces se ven papás que no se sienten capaces de abordar esta situación y esto los hacen sentir culpable, con mucha impotencia, están con un desgaste emocional y físico bien importante. Además de que si hay hermanos o un contexto familiar donde hay más niños o adolescentes, muchas veces se ven afectados porque hay un modelado, hay un aprendizaje que muchas veces tiene que ver con el modelamiento. Bien, avanzando entonces, el trastorno oposicionista desafiante frente a otros trastornos, lo que va a ocurrir es que hay una diferencia, y lo vamos a ver en trastornos asociados a, por ejemplo, al trastorno oposicionista desafiante frente a el TDAH, a la ansiedad y a eh, a otros trastornos de conducta, ¿sí? Entonces, eh, el trastorno oposicionista desafiante a menudo comparte características con otros trastornos conductuales y emocionales y esto muchas veces puede dificultar el diagnóstico claro. Por eso hice esta tabla comparativa donde hay varios aspectos para que ustedes los tengan en consideración. Eh, y podamos como hacer esta diferenciación entre el trastorno oposicionista desafiante y otros trastornos. Por ejemplo, en el TDAH, si bien pueden coexistir, hay diferencias, o sea, los signos pueden ser distintos, hay diferencias con el TDAH. Es decir, en relación mayormente a la motivación que está detrás de la conducta. El TDAH es eh, la motivación que está detrás, es decir, podemos tener un adolescente que interrumpe, que tiene conductas problemáticas, pero generalmente son resultado de su impulsividad y su dificultad para controlar la atención o el comportamiento en concreto. En cambio, en el trastorno oposicionista desafiante, estas conductas son deliberadas, son pensadas y tienen una intención de desafiar o molestar. No es que no pudieron controlarse y por eso se genera la impulsividad, o que tuvieron o que se distrajeron y por lo tanto se ven como estas conductas como de interrupción y por lo tanto disruptivas. Hay una diferencia significativa entre la motivación que está detrás. Muchas veces el TDAH, la persona siente o sea, hay una culpa y una reflexión que tiene que ver con un poco el no poder hacerlo distinto, ¿sí? Y otro punto importante es la respuesta emocional. En el TDAH el adolescente puede sentir este remordimiento y arrepentimiento por estas acciones una vez que toma conciencia de ellas, pero en el trastorno oposicionista desafiante ellos justifican sus actos y culpan muchas veces a las demás personas. Entonces, lo que hace es que intensifica el conflicto. Hay otros puntos que ustedes pueden mirar cuando ya tengan el PowerPoint, pero esos son los más importantes que yo puedo mencionarles en estos dos, entre el trastorno oposicionista desafiante y el TDAH.
Ahora, en términos del trastorno de conducta, nuevamente, la naturaleza de las conductas, o sea, de la conducta como tal, en el trastorno oposicionista desafiante, los comportamientos tienden a ser, como les decía, desafiantes y negativistas, pero no necesariamente cruzan siempre los actos como más ilegales o hacia agresiones más graves. El trastorno oposicionista desafiante tiende a mantenerse dentro de ciertos límites. Entonces, como que está la raya del límite y ellos se mueven ahí, pero no lo suficiente, em, en sus conductas no son lo suficiente como para que sea algo ilegal o grave que los meta en mayores problemas, pero sí van como en oposición a este límite y a esta regla. En cambio, en el trastorno de conducta, las conductas sí ya suelen ser transgresoras, es decir, hay robos, hay mentiras, hay persistencia en esas mentiras, hay destrucción, cierta agresión verbal, física, ¿sí? Entonces eso está mucho más agravado. Otro punto que puede ser importante es en relación a las figuras de autoridad, en concreto las figuras de autoridad con el trastorno posicionista desafiante es mm, más hacia ciertas figura y norma, eh, a veces en un contexto que pueden ser dos contextos o más, pero el tema del trastorno de conducta como tal es que hay un rechazo más amplio hacia las reglas y valores de la sociedad. Entonces, no necesariamente está ajustado como el trastorno oposicionista desafiante, sino que en el trastorno de conducta ya vas a otro nivel inclusivo valórico, ¿sí? Y coloqué ansiedad como trastorno generalizado de la ansiedad porque muchas veces hay conductas que están asociadas a este tipo de situaciones porque en el trastorno, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, la negativa o los adolescentes tienden a sentirse más en negativa y en rechazo, pero por temor por este miedo intenso, ya sea al fracaso, a la evaluación negativa o a la incomodidad. Entonces vemos a un adolescente que evita y se niega y dice que no y tiene conductas desafiantes y negativas frente a ciertas situaciones, pero para evitar, porque tiene miedo, básicamente, o porque quiere evitar una situación incómoda. Entonces teme, no sé, vemos a un adolescente que no quiere presentar un proyecto y se niega porque teme a no hacerlo perfecto, a no hacerlo bien o que pueda ser juzgado por los compañeros. ¿Sí? Voy a un segundo, denme un segundito. Entonces, vamos a hablar ahora, sí que sí, respecto a eh, ahora qué hacemos con todo esto, ¿sí? Pensando en que ahora vamos a hablar un poco acerca de el abordaje efectivo, es decir, ¿qué hacemos ahora que tenemos la información? Eh, y ojo, que con esta información fue solo una pincelada. En el curso vamos a poder ver eh, como ciertos cuestionarios, entrevistas, ¿cierto? Que nos den este proceso de evaluación un poquito más específico, que además nos van a dar las luces para poder hacer un abordaje efectivo que cumpla, ojalá, con esos cuatro objetivos principales. Primero, evitar que estas conductas se agraven en el tiempo. Entonces queremos intervenciones que sean como oportunas para que este problema se quede donde está en términos de frecuencia e intensidad de la conducta y por lo tanto evitemos el escalamiento.
al mismo tiempo que podamos fortalecer al propio adolescente para manejar sus propias conductas. Entonces, fortalecemos sus propias habilidades para poder regular sus emociones, para poder regular sus propias conductas y por lo tanto resolver ciertos problemas que pueda estar presentando en el hoy y en el futuro de una manera mucho más adaptativa. Además de entregar habilidades que les permita a la familia, desde la aplicación de una crianza positiva, de una parentalidad positiva, las estrategias para poder manejar estas conductas. Entonces, vamos a tener el fortalecimiento del adolescente, la dinámica familiar y ojalá nosotros tengamos la oportunidad de abordarlo en el entorno escolar. Sabemos la importancia del adolescente, muchas veces pasa más tiempo en el colegio que muchas veces en las casas. Em, y en interacción con otros constantemente dentro del entorno escolar. Entonces, necesitamos poder apoyar al entorno escolar para poder abordar estos conflictos y que puedan, en el fondo, hacer, hacer lo que ellos eh, están destinados a hacer, que es educar, ¿no? O lograr promover un aprendizaje más efectivo para el adolescente. Esto lo podemos hacer desde el involucrar a la familia. No hay intervención desde el trastorno oposicionista desafiante. Bueno, sí hay, pero lo ideal es que pueda involucrarse la familia. Es necesario que la familia se involucre. Y para poder involucrarnos, nosotros necesitamos poder mostrarle a los cuidadores que ellos son clave del cambio, ya que tienen de que no solamente con la integración del adolescente y darle estrategias de forma individual, va a ser suficiente, sino que ellos necesitan implementar y aprender estrategias para que puedan reducir los conflictos y mejorar esa dinámica familiar. Entonces tenemos que mostrarle y enviarle el mensaje de que ellos tienen el papel importante en esto, de que no es que nos los dejen así como, señorita, arréglemela, porque no es posible, ¿sí? Entonces es muy importante que haya consistencia entre lo que ocurre en casa y lo que nosotros podamos hacer de forma individual con el mismo adolescente. Y para ello necesitan psicoeducación. Necesitamos mostrarle a los cuidadores qué es y por qué se comporta de esta manera. No es simplemente portarse mal, sino que hay un comportamiento que debe gestionarse y que puede gestionarse de manera efectiva a través de las herramientas adecuadas y que podemos utilizar eh, como parte importante de la no estigmatización, sino que podamos abordarlo desde el apoyo, con una intervención que puede ser individual, es decir, necesitamos una intervención que apoye este sistema de creencias en el adolescente. Necesitamos generar reestructuración cognitiva para que en las situaciones que le ocurran no lo interpreten de manera negativa o de forma poco consistente con la realidad, sino que ellos puedan lograr ver que las situaciones y la manera en cómo lo están interpretando son las que están creando la conducta problema y por lo tanto la emocionalidad. Si un adolescente piensa que esto es injusto y yo voy a luchar para lograr tener la justicia, es muy relevante que podamos destinar en el mismo eh, adolescente un proceso de reestructuración cognitiva para ver ese tema de la justicia o para ayudarlo a poder entender qué significa lo justo en esta vida, ¿no? Bueno, hemos hablado la parentalidad positiva. Es muy importante que dentro de la parentalidad positiva no solamente es como típico plan conductual que viene, por cierto, si veo esta diapositiva, la diapositiva que está acá, tiene que ver con el manejo de límites, planes conductuales, con normas claras, consecuencias específicas, ¿sí? Eso es algo que sí o sí necesitamos incorporar porque además el adolescente necesita entender cuáles son sus límites para poder abordar, para poder manejarse.
y además cuáles son las consecuencias de sí o no, como cumplir con esos límites. Pero también dentro de la parentalidad positiva necesitamos impactar desde la regulación emocional. Hemos visto que este trastorno no solamente es de conducta, es de manejo de emociones. Y necesitamos ayudar a los mismos cuidadores a que puedan entregarle herramientas para que el mismo adolescente pueda regular sus emociones. Entonces, esto igual es un trabajo bien complejo porque muchas veces pasa que nosotros mismos no sabemos regular nuestras propias emociones y probablemente vamos a tener que educar al mismo cuidador para que estos entiendan las emociones, se regulen a sí mismos y luego poder regular o apoyar a su propio adolescente. Em, bueno, ya esto lo había mencionado. Y finalmente es muy, muy importante que estas estrategias, como les había comentado, tengan un enfoque multisistémico que complementen las estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual eh, y que consideren la interacción que existe entre el adolescente y sus otros contextos, su familia, su escuela y sus otros sistemas sociales, porque esto va a influir significativamente en su propio comportamiento. Entonces, el abordaje multisistémico lo que hace es mostrar toda esta amplitud y qué podemos hacer nosotros para que efectivamente podamos tener un impacto en cada una de las áreas. Porque si lo vemos bien, el abordaje multisistémico no solo busca cambiar el comportamiento del adolescente, sino un poco transformar las dinámicas de los sistemas que lo rodean para lograr un impacto sostenible. Y es muy importante el sostenible porque podemos nosotros estar un momento en particular en la vida del adolescente y luego, si no hay un impacto que transforme esas dinámicas en los sistemas, esto se pierde. Entonces, eso es básicamente lo que les puedo entregar el día de hoy. Feliz de poder verlos la próxima semana, el 5, el 6 y el 7. Así que dejo a Daniel para que nos ayude con el tema de las preguntas. Súper, Mónica, muchas gracias por esta charla. También muchas gracias a todos y a todas por haber estado presente, por haber estado tomando nota. Ahora sí voy a dejar nuevamente habilitado el chat por cualquier cosita. Ya veo que hay tres manitos levantadas. Como ustedes saben, el tiempo es súper agotado en los seminarios, así que solamente vamos a atender estas tres consultas, ¿ya? Así que antes de darle la palabra a Álvaro, bueno, en el caso de que haya alguna persona que esté interesada igual en revisar de qué va a tratar el curso, cuáles son los objetivos y quizás ahondar un poquito más en esto, yo mientras tanto voy a tener proyectada esta imagen acá. En el caso de que quieran revisar el QR, ¿cierto? Lo pueden escanear con los teléfonos, no hay ningún problema y este curso igual lo pueden encontrar en el sitio web. Ya, así que ahora sí le voy a dar la palabra a Álvaro. Hola, buenas noches. Muy encantado de participar de tremenda ponencia, ¿cierto? La cátedra estuvo muy simpática. Había tenido reflexión y perfeccionamiento, seminario o congreso en relación a este tema. Entonces, en relación a aquello, dos cosas. Primero, hay que entender que igual tiene un grado de, hay tiempos hay estados de gravedad de esta patología. Por ejemplo, se debe a los estadios que son leve, moderado y grave en relación a los tipos de contextos afectados en el menor o en el educando. O cien sea, por si es ciento. solo en la casa, si es casa familia, o si es casa escuela y si es casa escuela o amigos. Un contexto, dos contextos o tres contextos ya se consideraría grave. Ujú, Bajo esa premisa, entendiendo que el niño está en un proceso neurocognitivo en desarrollo, ujú, ¿cuáles serían las consecuencias de ese niño en el traspaso de adolescente a adulto? Porque ya no sería temperamento, se estaría ya conformando la personalidad en el aparato psíquico. Entonces, ujú. esta es la real importancia del tema que estoy viendo ahora y por eso me interesa tanto. Ahora, ¿qué Sí, implicancias podría tener? Podríamos llegar a un trastorno límite a la personalidad, una conducta antisocial, porque el correcto. niño se va a enmarcar en esto y el niño pierde espacios sociales, que es lo que me ha tocado ver. Entonces, Exactamente. no sé si usted me pudiese iluminar desde ese contexto, lo importante de la gravedad y de ese traspaso de niño a hombre.
y Sí, sus consecuencias del aparato psíquico. Eso. Muchas yo creo que gracias. la cátedra la acabas de dar, Álvaro, en el sentido de que hiciste la pregunta y te la respondiste. Entonces, en ese punto estoy súper de acuerdo con lo que hace referencia en que este trastorno, en la medida que tiene más impacto en sus áreas de desarrollo, tiene estos niveles de diferenciación. Y por eso era importante lo que hablábamos anteriormente de qué, de qué feedback o qué información tengo yo del entorno, em, que hace que yo tenga un temperamento y que ese temperamento se refuerza frente a la definición que yo tengo de mí mismo. Entonces, desde ahí va a partir o sea, desde ahí pueden partir, o si se aborda con tiempo, o si tenemos padres que están presentes y que intentan desde sus propios recursos, eh, como tratar de romper esa definición, podemos tener un adolescente más adaptado. Pero si esto no se aborda, no solamente podemos tener trastornos límites de la personalidad, podemos tener trastornos ya más asociados a las conductas y tener adultos, como les decía, con un trastorno de conducta mucho más grave. Es decir, podemos, el delincuente, básicamente. Ahora, no todos pasan por eso. No porque tú tengas en la adolescencia características y signos y síntomas de esa manera, va a tener, o sea, asociados al trastorno oposicionista desafiante, su futuro va a ser de delincuencia, porque muchas veces no ocurre, no es necesariamente está determinado de esa manera, pero sí hay muchos signos que si no se abordan en el momento pueden ser como en escalamiento y por lo tanto una bola de nieve que ya tenga este tipo de consecuencias más graves, ¿sí? Así que muchas gracias por tu pregunta, Álvaro. Espero haberla respondido o más bien validado lo que tú acabas de contar y realmente tal vez no lo necesitas. Así que muchas gracias. No sé si hay alguien Muchas gracias a más la usted. pregunta. Siguiente pregunta. Ujú, Vamos a pasar con Camila. Hola, bueno, primero agradecer la charla, estuvo cortita, pero con harta información. Me gustó mucho el tema de las tablas comparativas también, creo que queda bastante más claro poder realizar como un diagnóstico diferenciado. Bueno, en el chat al inicio te comentaba que yo trabajo en un programa multimodal, ujú, jóvenes adolescentes infractores de ley. La verdad es que ninguno de los chiquillos que he atendido durante estos años en el programa ha llegado con un trastorno oposicionista desafiante. Generalmente llegan con un trastorno, con un TDA, pero ujú, fuera de eso no hay ni disociales, no hay ni oposicionistas desafiantes, no hay nada. Entonces, mi pregunta iba relacionada, como tú trabajas también desde la evidencia, ¿cierto? En relación a si existe algún instrumento validado en Chile para determinar el TOD en adolescentes en mm, general. mm. Y Súper también buena pregunta. consultarte desde tu experiencia trabajando en un multisistémico, ¿cierto? Con un perfil como previo al que yo atiendo, Sí. em, cómo diferenciar un poco, ¿cierto? La caracterización que tiene el TOD en relación como al contexto sociocultural, considerando Ujú, que, no sé, en mi caso, la mayoría de los chicos que yo atiendo son chiquillos donde se valida el tema de la oposición a la regla, a la norma, existen estas conductas desafiantes, ¿cierto? Hay una dificultad, ¿cierto?, para vincularse con figuras de autoridad, entonces, ¿cómo hacer esa línea divisoria? Esas serían como mis ujú. dos consultas. Súper buenas preguntas. La primera pregunta es, o sea, si hay un instrumento, no hay un único instrumento validado en Chile, desafortunadamente. Lo que se hace para poder diagnosticar es poder como identificar las conductas que tiene el adolescente desde entrevistas a profundidad en tan propias, o sea, de forma individual, o sea, aplicadas de forma individual al adolescente,
a su familia en el contexto escolar y en otros contextos que tal vez sean relevantes para ese adolescente específicamente, y en función del resultado de esas entrevistas, hacer una comparación eh, para ver si cumplen con los criterios diagnósticos del DSM-5. Ese es como el proceso. Hay algunos instrumentos que sí nos ayudan a determinar, pero no hay un uno único. Y desde mi experiencia, muchas veces la entrevista a profundidad es la que más nos va a dar información. Y respecto a tu segunda pregunta, en esos contextos sociales y culturales, lo que tenemos es que evaluar qué es lo adecuado, o sea, es decir, qué es lo que está validado socialmente y culturalmente. Por ejemplo, si en el contexto está validado y es como normal, por usar esa palabra, em, que las personas tengan un tono de, o utilicen un tono de voz alto, griten para hablar, ¿sí? Esa conducta frente a al resto, si el adolescente lo presenta, no puede ser una conducta que está asociado a el trastorno oposicionista desafiante, porque está adaptado, ¿sí? Entonces, es normal y esperado para que ese contexto en comparación con los otros, ¿verdad? No tengamos entonces una disrupción o un impacto en el sistema, ¿sí? Entonces, ahí puedes ir viendo cuál es esa línea. Lo importante es que también conozcas el contexto cultural, porque, por ejemplo, pensando no sé, en el área más de terapia multisistémica, cuando instalamos el programa en diferentes regiones del país, había que tener esa diferenciación, la diferenciación entre lo que es normal y esperado en Arica, no es lo mismo normal y esperado en Temuco, por ejemplo, ¿sí? O no es lo normal y esperado en Padre Las Casas, por ejemplo. Entonces ahí te puede dar como cierta distinción. Ujú. Y muchas veces cuando está normal y esperado no termina siendo un problema, entonces es como, bueno, no es una conducta problemática. Así que muchas gracias, Camila, por esa pregunta. Y la última pregunta, Daniel. Y vamos con la última pregunta que es de Karina. Karina, Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? buenas noches. Sí, se escucha perfecto. Cuéntanos. Hola, profesora, y a todos. Bueno, mi pregunta va en relación a un caso que me pueda poder orientar, ya que tiene igual harta experiencia respecto al tratamiento con trastorno oposicionista. Tengo un caso que es severo de un adolescente como de 15 años, tiene dificultad en el apego con la madre es muy plana emocionalmente. Y en el último periodo ha presentado como un cuadro más crítico del trastorno, en el cual le ha golpeado a su madre físicamente, ha roto cosas del hogar. La madre igual tiene miedo al respecto a eso. Pero, profesora, quería preguntar qué estrategia utilizar a nivel familiar o cómo poder apoyar frente a una situación tan compleja como la violencia. Eso. Wow. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que es lo más importante que necesita la familia en este momento, Karina? Bueno, Ahí, yo creo que necesita ahí me escuchan. Yo creo que sí. necesita principalmente el tema de protección, especialmente para ambos. Terminar el círculo de la violencia, eso es lo principal. Entonces, Karina, eso es. Porque nosotros, o sea, si bien podemos hacer muchas cosas en términos de abordar de forma, como de forma, como, o habilitar a la familia con habilidades y desde la parentalidad positiva, de la intervención asociada a la crianza y manejo de este tipo de conductas, va a ser muy difícil que la familia pueda, por ejemplo, aplicar algún tipo de regla, norma, consecuencia, establecer límites, eh, el poder, y no solamente la parte como más conductual, también en la parte emocional, si no está resguardado. O sea, nosotros no podemos ofrecer apoyo. eh, o yo no puedo estar emocionalmente disponible e intentar establecer una relación
y un vínculo positivo con mi hijo si yo no me siento segura con mi hijo? Entonces, en función de eso, necesitamos establecer la base. Y la base es de seguridad. La base es de poder romper, como decía tú misma, Karina, y poder entregar a la familia este sistema de protección. Entonces, tú misma te diste la pregunta, hiciste la propia respuesta y valido desde ahí. ¿Sí? Así que súper, súper bien. Muchas gracias, Karina, por la pregunta. Súper. Bueno, yo sé que hay más manitos levantadas, ¿cierto? Yo creo que podríamos quedarnos conversando mucho rato acerca del tema, pero igual como esto es limitado, le extendemos la invitación a que puedan revisar también el curso que va a dictar la expositora la semanita que viene. Le damos también la gracia a ella por haber dado esta charla, también a ustedes por haber participado. Así que, bueno, ya con esto podemos despedir a la expositora para pasar a la última parte del seminario. Así voy a